la cruz nos unimos, sin fronteras, sin división. La gracia nos hace uno, en Cristo nuestra salvación. En la fe nos encontramos virtualmente cerca de ti. La iglesia de Cristo es una donde el amor nos hace libres. Seguiremos al Señor Jesús, unidos en su amor y gracia. La iglesia bautista se alza con el mensaje de salvación. Sin fronteras, sin división, la gracia nos hace uno, en Cristo nuestra salvación. En la fe nos encontramos virtualmente cerca de ti. La iglesia de Cristo es una donde el amor nos hace libres. Seguiremos al Señor Jesús, unidos en su amor y gracia. Dios les bendiga. Un saludo de todo corazón desde la Iglesia Bautista Reconciliación. Deseamos que la paz y la bendición de Dios sea contigo, mi hermano, mi amigo, y que juntos podamos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un placer tenerte con nosotros. Busco hoy mi redención, con el alma arrodillada, te entrego mi corazón. Ya no temo a la tormenta, ni a la noche eterna, pues tu gracia me sustenta con un fuego celestial. Fuente de mi fe, mi Salvador, brilla en mí tu santa luz. En el valle del dolor me refugio en tu cruz. Oh Cordero Inmaculado, mi esperanza está en ti. Tú limpiaste mi pasado con tu sangre carmesí. Cada lágrima ha secado desde que te conocí. Y si el mundo me abandona, sé que tú no fallarás. Mi cabeza tú coronas con tu inquebrantable paz. Fuente de mi fe, mi Salvador, brilla en mí tu santa luz. En el valle del dolor, oh, me refugio en tu cruz. Oh Cordero Inmaculado, mi esperanza está en ti.
está en ti. Me refugio en tu cruz, mi descanso y mi rey. Amén. Qué bendición tenerte ya conectado con nosotros de manera diferida, porque ¿cuál es el propósito para el cual estamos reunidos? Único propósito: adorar a Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Nos gozamos en que tú, mi hermano, estés, o tú, mi amigo, estés con nosotros. Gózate en la presencia del Señor. Deja que el fluir de la realidad de la presencia de Dios, el Espíritu Santo, esté brotando de ti para rendirle gloria y alabanza al único que la merece, a Dios. Vamos a orar. Padre, vamos ante ti en alabanza, gloria y honor, porque solo tú la mereces. Y nos hemos congregado en tu bendito nombre para exaltarte, alabarte y darte gloria, Señor. Deseamos que la iluminación de tu Espíritu Santo nos guíe y te exaltamos por el sacrificio tuyo, oh Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Permite que todo lo que aquí hagamos y digamos sea con un único propósito: exaltar tu nombre. En Jesús, el pueblo de Dios dice amén y amén. Aleluya. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y astros en su luz, siento en mi ser profundos anhelos de agradecer tu obra en la cruz. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver el sol brillar en su cenit, mi alma sabe que tú eres bueno y tu poder no tiene fin. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona esta canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, digno de honor y toda adoración. Al recorrer los montes y los valles y ver las flores bellas al pasar, escucho el viento en todas las calles y el murmullo del claro manantial. Cuando recuerdo tu amor divino, que al Salvador del cielo envió, guiando siempre nuestro destino, donde su sangre nos redimió. Cuán grande ser,
adoración. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar de luz y de esplendor, le adoraré con toda mi conciencia, cantando siempre a mi Salvador. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, digno de honor y toda adoración. Cuán grande es Él, mi Dios y Rey. Amén. Cuán grande es Él. Qué maravilloso, tenemos un Dios tan grande, todopoderoso. Tu Dios, mi amado hermano, el Dios que no te deja, el Dios que está allí junto a ti, el Dios que nos une en un mismo sentir en Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, al cual estamos adorando, ¿verdad? Y yo te invito en este momento a que nos unamos en un mismo sentir, para, como la familia Reconciliación, elevemos un ruego delante del Señor. Esas peticiones que están allí en lo profundo de tu corazón y de mi corazón, que quizás hemos estado llevando delante del Señor por una hora, por un día, por una semana, por un año, quizás por 10, pero sí con la seguridad de que Jehová Dios escucha las oraciones y lo más interesante, que las responde. Y con esa certeza vamos juntos a unirnos para llevar nuestro ruego como lo que somos, la familia Reconciliación. Oramos. Padre, te bendecimos, te exaltamos y te damos gloria, porque tú solo la mereces. Queremos pedirte que perfecciones nuestra adoración, perfecciones nuestra alabanza. Y Señor, una vez más vamos con nuestro ruego delante de ti, Señor, que se eleve como olor grato delante de tu presencia, porque sabemos que tú eres el Dios que responde la oración. Señor, mira esos ruegos de lo más profundo de nuestros corazones delante de ti, conforme a tu voluntad, Señor. Mira el ruego de estas madres y padres que rogamos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos. Señor, mira el ruego de salvación por nuestros paisanos, por nuestros países, que lo que necesitan es a Jesucristo por sobre todas las cosas. Señor, tú eres el Dios que quebranta corazones. Oh Señor, Espíritu de Dios, obra en los corazones. Tú que eres el Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que rompe toda atadura, Señor. En esta hora pedimos que tú, Señor, te glorifiques y tú, Señor, manifiestes tu gloria, porque tú eres el Dios que responde la oración. Exáltate, Señor, exáltate con poder y gloria. Y vamos a ti, Señor, tranquilos, confiados, poniendo toda nuestra ansiedad sobre ti, porque como dice tu palabra, tú tienes cuidado de nosotros. Te alabamos, Señor. Y ahora que vamos a meditar en la Biblia, que es tu palabra, Señor, permite que no solo escuchemos y veamos lo que tú hiciste, sino lo que tú estás dispuesto a hacer y podamos poner por obra lo que tu palabra nos enseña. Padre, te bendecimos en Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dulce oración, refugio fiel, que eleva el alma mía
Señor, en este mundo terrenal encuentro paz en tu amor. Vengo a rendir mi corazón ante tu trono de bondad. Escucha hoy mi petición, dame tu luz y tu verdad. Oh Dios de gracia y de piedad, a ti levanto mi clamor. Cúbreme con tu majestad, mi roca fuerte y salvador. Aleluya, gloria a ti, mi esperanza y mi sostén. Cuando la duda quiere entrar y la aflicción nubla mi fe, tu voz me vuelve a consolar y en tu promesa esperaré. Me librarás de la maldad con tu poder y tu virtud, y viviré la eternidad en tu gloriosa plenitud. Oh Dios de gracia y de piedad, a ti levanto mi clamor. Cúbreme con tu majestad, mi roca fuerte y salvador. Aleluya, gloria a ti, mi esperanza y mi sostén. Cantad con gozo al Redentor, cantad con gozo al Redentor, el que la muerte derrotó, el que la muerte derrotó. Cantad la gloria de su amor, que mi alma libre rescató. Aleluya, amén. Oh Dios de gracia y de piedad, a ti levanto mi clamor. Cúbreme con tu majestad, mi roca fuerte y salvador. Aleluya, gloria a ti, mi esperanza y mi sostén. Dulce oración, descanso en ti. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, después de este tiempo de oración, de alabanza, de gozo, de alegría, vamos a la palabra de Dios y vamos a meditar en lo que ella nos dice. Yo les invito a que busquen su Biblia. Recuerde que la Biblia es la palabra de Dios. Créale a la Biblia, siga la Biblia, busque la Biblia. Y busque ahí en su Biblia, por favor, Lucas capítulo 22
Hoy vamos a estar meditando en los versículos 39 al 71. Lucas capítulo 22, versículos 39 al 71. La Biblia es un libro lleno de historia y de biografías. Y en sus cuadros puede enseñarnos mucho. Y en este pasaje de Lucas 22, 39 al 71, hay 6 símbolos de sufrimiento o 6 símbolos que pueden ayudarnos a comprender mejor el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y estos símbolos que vamos a ver en este pasaje son un huerto solitario, una copa costosa, un beso hipócrita, una espada inútil, un gallo que canta y un trono glorioso. Y vamos a ver el primero de estos, un huerto solitario. Yo le invito a leer allí en Lucas capítulo 22, el versículo 39. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Jesús salió del aposento alto y fue con sus discípulos al huerto de Getsemaní en el monte de los olivos. Y ese era un lugar acostumbrado de retiro cuando Jesús estaba en Jerusalén. Sabiendo que el Señor Jesús estaría allí, Judas Iscariote dirigió a su banda de soldados romanos y guardas del templo al huerto para arrestar a Jesús, quien voluntariamente se entregó en sus manos. Pero, ¿por qué un huerto? Bueno, la historia humana empezó en un huerto. Eso está allí en Génesis capítulo 2, versículos 7 al 25. E igualmente el pecado entró en el huerto. Génesis capítulo 3. Para los redimidos, la historia total llegará a la consumación de una ciudad jardín, la nueva Jerusalén, donde no habrá pecado. Y eso nos lo explica muy claramente Apocalipsis capítulo 21, del versículo 1 al capítulo 22, versículo 7. Pero entre el huerto de Edén, donde el hombre falló, y el huerto donde Jehová Dios reinará, se halla el huerto de Getsemaní. El huerto donde Jesús aceptó la copa del sufrimiento de la mano del Padre. El mensaje espiritual que recibimos de lo que Jesús hizo allí cuando aceptó la copa del sufrimiento de la mano de Dios el Padre. El primer Adán se rebeló en el huerto de Edén y trajo pecado y muerte. Pero el postrer Adán, 1 Corintios 15, 45, se sometió en el huerto de Getsemaní y trajo vida y salvación para todos los que confían en él. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero también hay otro símbolo del sufrimiento y es una copa costosa. Eso está en los versículos 40 al 46 de Lucas 22. Y yo le invito a que juntos lo leamos. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les digo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Jesús dejó a 8 de sus discípulos en algún punto del huerto y llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Y esta es la tercera vez que había compartido una ocasión especial con Pedro, Jacobo y Juan. ¿Recuerdan? La primera fue cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Esto aparece en Lucas capítulo 8, los versículos 41 al 56. Y la segunda fue cuando se transfiguró delante de ellos en Lucas capítulo 9, 28 al 36. Jesús es el Hijo de Dios. Y sin embargo, su alma experimentó agonía al vislumbrar lo que le esperaba. En la zona siguiente sería humillado y maltratado y sufriría vergüenza y dolor en la cruz. Pero todavía más, sería hecho pecado por nosotros y separado de su Padre. Y él llamó a esta experiencia beber la copa.
Y una comparación de los relatos en los evangelios revela que Jesús oró 3 veces en cuanto a esta copa y volvió 3 veces a sus discípulos tan solo para hallarlos dormidos. Qué poco se daban cuenta de la prueba y del peligro que les esperaba. Y qué significativo hubiera sido, mis hermanos, para Jesús contar con su apoyo en oración al enfrentarse a la cruz. Lucas menciona que su sudor era como grandes gotas de sangre, y el uso de la palabra como indica que el sudor cayó al suelo como si fueran coágulos de sangre. El primer Adán pecó en un huerto y fue condenado a ganarse la vida con el sudor de su frente. Jesús, el postrer Adán, obedeció al Padre en un huerto y conquistó el pecado de Adán. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas también, allí en el versículo 43, fíjense, Lucas 22, 43, es el único escritor de los evangelios que nos habla del ministerio del ángel que vino a fortalecer a Jesús. Los ángeles no podían venir a morir por nuestros pecados, pero sí podían fortalecer a nuestro Salvador Jesucristo, mientras él aceptaba valientemente la copa de la mano de su Padre. Y el tercer sufrimiento, símbolo de sufrimiento en este pasaje, está en los versículos 47 y 48 de Lucas 22. Un beso hipócrita. Lo leemos. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, es decir, Judas Iscariote, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? No todos los besos brotan de un corazón amante, porque los besos también pueden ser falsos. Y en el caso de Judas Iscariote, su beso fue la más baja clase de hipocresía y traición. Era costumbre de los discípulos saludar a sus maestros con un beso de respeto. Judas Iscariote usó el beso como señal para indicarle a los soldados y a la guardia que venían con él a quién tenían que arrestar. Y la presencia de un grupo tan grande de soldados armados muestra lo poco que Judas Iscariote conocía realmente al Señor Jesús. ¿Pensaba acaso que Jesús trataría de huir? ¿O tal vez esconderse en algún lugar del huerto? Judas Iscariote debe haber estado esperando que Jesús y los discípulos se resistieran. De otra manera no habría reunido tanta gente. Tal vez temía él que Jesús hiciera algún milagro, pero aunque lo hubiera hecho, ¿qué podía haber hecho un grupo de soldados armados en contra del poder del todopoderoso Jehová Dios? Judas Iscariote obró con engaño. Fue un mentiroso igual que el diablo, quien había entrado en él, dice el pasaje allí en Juan 8:44. Contaminó casi todo lo que tocaba. Contaminó su propio nombre, que significaba alabanza, al grupo de discípulos, a los dones dados a Cristo. Y el beso también fue hipócrita. Incluso invadió la reunión privada de oración, la contaminó con su presencia y traicionó al Salvador Jesucristo con un beso. Otro de los símbolos de sufrimiento que encontramos en este pasaje es la de una espada inútil. Eso lo encontramos en Lucas 22, los versículos 49 al 53. ¿Lo leemos? Viendo a los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Los discípulos recordaron y mal entendieron las palabras de Jesús en cuanto a las espadas. Recuerda allí en Lucas 22, cuando vimos los versículos 35 al 38. Así que preguntaron si era la hora para usar las 2 espadas que tenía. Sin esperar la respuesta, Pedro sacó su espada y atacó a un hombre que resultó ser Malco, el criado del sumo sacerdote. Nos dice Juan 18, versículos 10 y 26 y 27. ¿Y por qué lo hizo Pedro? Bueno, por un lado tenía que respaldar su fanfarronada que había dicho en el aposento alto. ¿Recuerdan? Lucas 22, 33.
Y de nuevo en el camino volvió a repetir la misma frase, Mateo 26, 30 al 35. Pedro había estado durmiendo cuando debía haber estado orando, hablando cuando debía haber estado escuchando y jactándose cuando debía haber estado temiendo. Y ahora luchaba cuando debería haber estado sometiéndose. Pedro cometió toda una serie de errores cuando atacó con su espada a Malco. Para empezar, Pedro estaba luchando, como muchas veces nos puede pasar a ti, a mí, mi amado hermano, contra el enemigo equivocado y con el arma equivocada. Nuestros enemigos no son de carne y sangre y no se les puede derrotar con armas ordinarias. En sus tentaciones en el desierto, Jesús derrotó a Satanás. ¿Recuerda con qué? Con la Biblia. Y esa es el arma que tú y yo también debemos usar. Pedro también mostró una actitud indebida y confió en la energía equivocada. Cuidado con eso. Mientras Jesús estaba entregándose, Pedro estaba declarando guerra. Dependía del brazo de carne. Su enfoque de la situación no era semejante ni remotamente al del Señor Jesucristo. Y es una buena advertencia para ti y para mí hoy. El mundo perdido tal vez actúe de esta manera, pero no es la manera en que debemos actuar los hijos de Dios. Es característico de Cristo actuar con gracia cuando los demás actuaban con malicia. Cristo mostró gracia a Pedro al arrepender su pecado de presunción y reparar el daño que había hecho. Le mostró gracia a Malco, ¿recuerda? El humilde criado, al sanarle la oreja, y mostró gracia al mundo entero, a todo el mundo, al entregarse voluntariamente a la chusma e ir a la cruz. No vino a juzgar, vino a salvar. Y el último milagro de nuestro Señor antes de la cruz no fue un espectáculo relumbrante lleno de luces y lleno de música y lleno de como ahora vamos a las iglesias, están las lucecitas haciendo así en la parte de atrás. No, es probable que muy pocos se dieron cuenta de lo que había pasado ahí entre Pedro, Jesús y Malco, ¿verdad? Jesús podía haber llamado, Mateo 26, 53, 12 legiones de ángeles. Una legión tiene 6,000 soldados. Saque la cuenta. Una para cada uno de los 11 discípulos y una para él mismo. Y en lugar de realizar alguna hazaña espectacular, con todo amor sanó la oreja de un esclavo desconocido y luego presentó sus manos para que la ataran. Cada uno de nosotros debe decidirse, irá por la vida fingiendo como Judas Iscariote, o luchando como Pedro, o sometiéndose a la voluntad perfecta de Jehová Dios, como hizo Jesús. Otro de los símbolos, y es el número 5 que encontramos en este pasaje, es un gallo que canta. Y eso está allí en los versículos 54 al 62 de Lucas 22. ¿Lo leemos? ¿Lo lees en tu Biblia? Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo denegó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole a otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Y como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Nuestro Señor fue sometido a 6 juicios diferentes antes de que lo condenaran para ser crucificado. 3 de estos juicios fue ante los judíos y 3 ante autoridades romanas. Primero fue llevado a Anás. Anás había sido el sumo sacerdote, que era un hombre muy influyente en la nación y retenía su título. Anás envió después Jesús a Caifás, su yerno, que era el sumo sacerdote oficial en aquel momento. Y finalmente, a rayar el alba, fue llevado ante el Sanedrín, ante el concilio, ante el Congreso, ante la Asamblea Nacional, ante el Congreso, y lo declararon entonces culpable. Los judíos no tenían derecho de aplicar la pena de muerte, así que tenían que llevar a Jesús ante las autoridades romanas para lograr que lo crucificaran. Y primero lo llevaron a Pilato, quien trató de evadir la decisión enviándoselo a Herodes.
el cual lo envió de regreso a Pilato. Y cuando Pilato vio que no podía escaparse de tomar una decisión, le dijo al Sanedrín, o le dio al Sanedrín lo que ellos habían pedido, y condenó a Jesús para que muriera en una cruz. Fue durante el segundo juicio judío ante Caifás que Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Y cómo sucedió? Bueno, para empezar, Pedro no tomó en serio las advertencias del Señor. Cuidado con no tomar en serio las advertencias que Dios nos hace a través de la Biblia, que es su palabra. Ni tampoco veló y oró como Jesús le había instruido en el huerto. No podemos dejar de recordar que estamos llamados a velar y a orar. Y a pesar de haber afirmado tener valor y celo, el apóstol Pedro estaba totalmente desprevenido para los ataques del diablo. Jesús fue llevado fuera del huerto y Pedro le seguía de lejos. Y este fue el siguiente paso para su derrota. Se suponía que Pedro ni siquiera debía estar allí. Las ovejas debían dispersarse y encontrarse con Jesús más adelante en Galilea. Es más, cuando Jesús fue arrestado en Juan 18, 8 y 9, les dijo a los guardias, dejad ir a esto, que era una señal clara de que no debían seguirlo. Pedro y Juan siguieron a la chusma y lograron entrar en el patio de la casa de Caifás. Hacía frío y Pedro primero estuvo de pie junto al fuego y luego se sentó con los criados y oficiales. Sentado allí en territorio enemigo, Pedro fue un blanco fácil. Primero fue una de las criadas del sumo sacerdote quien desafió a Pedro y le acusó de estar con Jesús y ser uno de sus discípulos. Y Pedro mintió y dijo, mujer, no soy uno de sus discípulos, no lo conozco, ni sé de qué estás hablando. Y se alejó de la fogata y salió al portal. Y el gallo cantó por primera vez, como dice Marcos 14, 68. Y esto en sí debía haberle advertido que debía escabullirse de allí, pero se demoró. Y Pedro no podía evitar que lo notaran. La segunda criada le dijo, este hombre estaba con Jesús de Nazaret, es uno de ellos. Y por segunda vez Pedro mintió y dijo, no lo soy, no conozco al hombre. Los presentes no quedaron convencidos, especialmente cuando uno de los parientes de Malco, el que le había cortado la oreja en el huerto, ¿recuerdan? Se asomó y dijo, yo no te vi en el huerto con él. Otros se lo unieron y dijeron, es seguro que eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te delata, tú hablas como un galileo. Sí, los galileos tenían, como muchos de nosotros, depende de qué región seamos en nuestros países o nuestro idioma, y los galileos tenían su dialecto, su pronunciación característica. Y a estas alturas, mis hermanos, Pedro dijo una palabrota y dijo, no conozco al hombre, no sé de qué están hablando. Fue entonces que el gallo cantó por segunda vez y así se cumplió la predicción del Señor. Así lo dice Marcos 14:30. Y en ese momento, hermanos, al ser llevado al siguiente juicio, Jesús se volvió y miró a Pedro y su mirada le partió el corazón a Pedro. Él salió y se echó a llorar, dice el pasaje bíblico, amargamente. Y es meritorio para Pedro que todo lo que el Señor tuvo que hacer fue mirarlo. Y debe haberlo mirado con esa mirada de compasión para llevarlo al arrepentimiento. ¿Qué estímulo le dio al apóstol Pedro el canto del gallo? Bueno, primero fue una manera en que le aseguraba que Jesucristo tenía todavía el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Y aun cuando estaba preso y atado y al parecer impotente, Pedro podía recordar cómo atestigua la autoridad del Señor sobre todas las cosas, sobre toda la creación, sobre los peces, los vientos, las olas, incluso sobre las enfermedades y sobre la muerte. Por oscura que haya sido la hora para Pedro, Jesús seguía teniendo el control de todo. Aleluya. En segundo lugar, el canto del gallo le aseguró a Pedro que podía ser perdonado. Pedro no había estado prestando mucha atención a la palabra de Dios, a lo que Dios le estaba diciendo, la cual discutió, la desobedeció, incluso se adelantó a ella. Pero ahora, como dice Lucas 22:21, se acordó de la palabra del Señor y esto le trajo esperanza. ¿Por qué? Porque con la palabra de advertencia también hubo una promesa de restauración. Bendito sea el Señor. Pedro volvería, Lucas 22:32, y fortalecería a sus hermanos. Y finalmente el milagro del canto del gallo le comunicó a Pedro que un nuevo día estaba para amanecer.
porque después de todo, esto es lo que significa el canto del gallo, ¿verdad? No fue un nuevo día para Judas Iscariote o para los enemigos del Señor Jesucristo, pero sí lo fue para Pedro al arrepentirse y llorar amargamente. Dice la Biblia, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En la mañana de la resurrección, el ángel envió un mensaje especial para animar a Pedro. ¿Lo recuerdan? Está ahí en Marcos capítulo 16, versículo 7. Y el mismo Señor se le apareció a Pedro ese día de la resurrección y le restauró a la comunión. Cada uno de nosotros, en un momento u otro, le fallaremos o le hemos fallado al Señor Jesús. Y entonces oiremos de una manera o de otra el canto del gallo. El diablo nos dirá que estamos acabados, que nuestro futuro ha quedado destruido, pero ese no es un mensaje de Jehová Dios para ti y para mí. Por cierto, que no puede ser el fin para Pedro. Su restauración fue completa, que pudo decirle a los judíos después, en Hechos capítulo 3, versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Y el sexto símbolo que encontramos es el de un trono glorioso. Y leemos en los versículos 63 al 71 de Lucas 22. ¿Lo leemos? ¿Lo tienes en tu Biblia? Y los hombres que cuestionaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpearon el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Jesús no había sido oficialmente declarado culpable y sin embargo se permitió que los soldados se mofaran de él y lo maltrataran. Y aquí se burlaban de su afirmación de que era profeta y más tarde se burlarían de su afirmación de que era un rey o que era rey. Pero su burla, por pecado que fuera, en realidad cumplía la propia promesa de Cristo Jesús. Aparece ahí en Mateo capítulo 20, versículo 19. Jesús es un ejemplo para todos nosotros de cómo debemos comportarnos cuando los pecadores nos ridiculizan por nuestra fe en Jesucristo. Generalmente se cree que el concilio judío no emitía su voto sobre casos de pena de muerte en la noche. Así que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se reunieron tan pronto como fue de día. Y este fue la culminación del juicio religioso. Y el asunto clave era, ¿es Jesús de Nazaret el Cristo de Dios? Ellos estaban seguros de que las afirmaciones de Jesús eran falsas y que era culpable de blasfemia. Y la pena para la blasfemia era la muerte. Así lo dice Levítico capítulo 24, versículos 10 al 16. Jesús conocía el corazón de sus acusadores, conocía su incredulidad y la falta de honradez intelectual que había en ellos. Era inútil predicarles un sermón o empezar a debatir con ellos. Ellos ya habían rechazado la evidencia que Jesús les había dado. Y más de la verdad, solo habría aumentado la responsabilidad y el juicio sobre ellos. Nuestro Señor Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Un título mesiánico, ¿verdad? Que tomó allá del profeta Daniel, en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. También afirmó tener el derecho de someterse a la diestra o mejor dicho, de sentarse a la diestra del poder de Dios. Y esto es una clara referencia al Salmo mesiánico, el Salmo 110. Fue este versículo que él había citado anteriormente durante esta semana en su debate con los religiosos. ¿Sí? Y Jesús veía más allá de los sufrimientos de la cruz, las glorias del trono. La verdad de que nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre se repite con frecuencia en el Nuevo Testamento. Y este es el lugar de honor, autoridad y poder. Y a reclamar este honor, Jesús estaba afirmando ser lo que él es, Dios. Lucas anota la pregunta directa de Lucas 22:70 y la respuesta directa de nuestro Señor que fue literalmente, tú dices que lo soy.
Ellos usarían más tarde este testimonio cuando se lo presentaran a Pilato, ¿verdad? Los dirigentes religiosos sabían que estaban hablando de Jesús, que era lo que estaban tratando, y por esto condenaron o lo condenaron por blasfemia. El juicio religioso quedaba terminado ya. El siguiente paso, ¿cuál fue? Someterlo a juicio civil y convencer al gobernador romano que Jesús de Nazaret era un criminal digno de muerte. El Hijo de Dios debía ser crucificado y solo los romanos podían hacerlo. Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso, en el tiempo de luz hay que creer en la luz. Es lo más importante en este aspecto. Y en resumen, este pasaje de estas últimas horas de Jesús antes de la cruz está llena de dolor y está llena también de decisiones. Jesús estaba angustiado, pero en su angustia estuvo buscando a Dios el Padre en oración. Y eso nos enseña a ti y a mí, mi amado hermano, que debemos no esperar hasta estar deshechos emocionalmente para orar, clamar y rogar delante de Dios. Todas las decisiones necesitan oración profunda, no reacciones emocionales. Y la obediencia duele. A Jesús le dolió y le costó, pero la obediencia sigue siendo correcta como lo fue para él. Jesús dijo que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y esto nos recuerda que debemos hacer lo correcto delante de Dios, aunque no sea lo más cómodo. Que tenemos que confiar en Dios incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Recuerda que los discípulos se durmieron, dice el pasaje, por tristeza. Y muchas veces el cansancio espiritual, o cuando hay cansancio espiritual, viene el desánimo. La tristeza puede alejarnos de la vigilancia espiritual. Por eso hay que cuidar la vida espiritual, especialmente, mi amado hermano, en los tiempos difíciles. Y en Judas Iscariote traicionó a Jesús y lo hizo con un beso. Y esto nos enseña, en la experiencia con Judas y el beso, que no toda cercanía significa lealtad. Hay personas que aparentan amar, pero actúan con intereses ocultos. El pecado muchas veces, tristemente, se disfraza de afecto. Y también aprendemos que Jesús sabía lo que iba a ocurrir y aún así mantuvo el control y mantuvo la calma. Tenemos que aprender que el Señor nos llama a no responder impulsivamente cuando nos hieren o cuando nos decepcionen. A mantener la integridad cristiana aunque otros fallen. Y en el caso de Pedro y el gallo, ¿verdad? Darnos cuenta que aunque Pedro quiso pelear con espada, el Señor lo detuvo. No toda batalla se gana reaccionando con violencia, con enojo, con agresividad. A veces la madurez espiritual consiste en saber controlarse y detenerse. Aunque Pedro negó a Jesús 3 veces y lo amaba, pero tuvo miedo. Y una persona sincera también puede fallar bajo presión. El miedo puede hacer que neguemos nuestras convicciones, nuestros valores y nuestra fe en el Señor Jesucristo. Tenemos que tener cuidado porque es fácil callar lo correcto cuando tenemos temor al rechazo. Y tener cuidado porque a veces podemos cambiar principios para ser aceptados. Y más terrible aún, podemos avergonzarnos tristemente de confiar en el Señor Jesucristo. Jesús miró a Pedro, dice el pasaje, y esa mirada de compasión hizo que Pedro se arrepintiera y llorara amargamente. La caída de Pedro no fue final. El arrepentimiento genuino, mi hermano, puede restaurar. Dios no desecha automáticamente a quien falla, si este que falla vuelve arrepentido sinceramente a él. Jesús fue golpeado y humillado, y habrá momentos en que por hacer lo correcto no vas a poder evitar las críticas, ¿verdad? La injusticia humana, sin embargo, no cancela los propósitos de Dios. La verdadera fortaleza no siempre es defenderse, a veces soportar con dignidad. Jesús no perdió su identidad, aunque lo trataran mal. Y tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, que no podemos permitir que las opiniones de otros definan quiénes somos nosotros. Cuidado con esto. Tenemos que examinar, y yo te invito a hacerlo, la autenticidad de nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y no vivir de apariencia. En resumen, este pasaje nos llama a orar antes de reaccionar,
a permanecer fieles, no importa cuál sea la presión, a no actuar impulsivamente, a arrepentirnos sinceramente si hemos fallado, a soportar injusticias sin perder nuestra identidad cristiana y a confiar en Dios, aún en los sufrimientos. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana. Y tú, mi amigo, que has estado con nosotros. Tengo para ti un llamado, y ese llamado es tan precioso porque es el llamado de parte de Dios. Esto que estamos viendo y vimos en este pasaje, estos símbolos del sufrimiento, de lo que Jesús hizo por ti y por mí, lo hizo por cada ser humano, para que cada persona pueda volverse a Dios. La puerta está abierta, el sacrificio está hecho. Tú no tienes que sacrificar nada. Tú no tienes que hacer ningún rito. Tú no tienes que volverte un religioso. No. Solamente tú necesitas reconocer que eres un pecador o una pecadora delante de Dios. Somos pecadores delante de Dios. Nuestros pecados son directamente contra Jehová Dios. Y necesitamos decirle a Dios. Yo te invito en esta hora, allí donde tú estás, a decirle a Dios: reconozco, oh Dios, que tú eres un Dios santo, 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 y que yo soy un pecador delante de ti. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname mis pecados. Perdona mis pecados en el sacrificio de Cristo. Confío en Jesucristo y solamente en Él. No en una religión, no en un grupo, no en una iglesia. A veces las personas dicen, tú tienes que ir a la iglesia, o ya sea presencial o virtual, no, tú tienes que ir a Jesucristo, porque Él fue el que sufrió todo esto, y lo sufrió para darte el perdón de tus pecados, darte una vida nueva, una vida eterna a través de Dios, el Espíritu Santo. Dios está esperando por ti. Dios tiene la puerta y sus brazos abiertos. Toma tú la decisión y no realmente no vas en ninguna manera a perder esa maravillosa bendición que Dios tiene para ti en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. En medio de la tempestad, cuando el viento ruge cruel, yo elevo mi mirada a ti, mi Salvador, mi amigo fiel. Tus alas cubren mi temor, tu luz disipa la maldad. En tu presencia, mi Señor, encuentro paz y libertad. Tú eres la roca de mi fe, refugio eterno de mi ser. En tu promesa confiaré, tu inmenso amor me ha de sostener. Aleluya, gloria a Dios, jamás me has de abandonar, lo sé. Aunque el camino oscuro esté y sienta el peso del dolor, tu dulce voz me guiará, bendito y santo Redentor. Tú me sacaste del error, limpiaste toda iniquidad, y hoy te canto con fervor por tu infinita majestad.
lo sé. Mi roca firme, mi eterno Rey, descanso en ti. Amén.